Estás con Tony Carrasco, tu show de entrevistas de calidad. Con Tony Carrasco, qué calidad. Recibamos a uno de los actores más queridos y respetados de nuestro país. Lo hemos visto en la pantalla chica, sobre las tablas y en la gran pantalla. Formó parte del elenco de la película Azul y no tan rosa, siendo esta una de las películas más emblemáticas y aplaudidas de los últimos tiempos. En diciembre de 2017 fue diagnosticado con una adenocarcinoma, enfermedad que lo hizo conectarse espiritualmente y ser un hombre de fe. Hoy sanado y agradeciéndole a la vida y al doctor José Gregorio Hernández, viene a presentarnos e invitarnos a su pieza teatral Gregory Canal de la Fe. Bienvenido, Sócrates Serrano. Adelante. Bueno, qué bárbaro, Sócrates. Oye, tienes una historia tremenda, pero bueno, tanto de vida como, por supuesto, en las tablas, en los medios y además protagonizando. Yo me acuerdo de ti en las novelas también de RCTV, no creas que no te veía ahí protagonizando, ¿no? Una vida que me imagino desde pequeñito dedicada a la actuación, ¿no? Sí, desde pequeño siempre tuve el interés por las tablas, desde chiquitito estaba con el gusanito de la actuación, incluso desde el colegio, ¿no? Desde el colegio siempre eso estuvo allí. Y nada, pues decidí por esas cosas del destino comenzar a estudiar psicología en la Universidad Central, buscando hacer el salto para artes, para estudiar arte dramático, pero me encantó la carrera, me quedé y al final hice las dos cosas paralelamente, ¿no? Tú eres menor de 4 hermanos, ¿no? Así es. Y tenías un ambiente en casa pues muy de teatro, de artes, etcétera, hasta el punto que te pusieron un nombre muy filósofo, Sócrates. Sócrates. Yo pensaba que era artístico para que veas. ¿En serio? Claro, y es real. Es real, es de verdad. Además mi segundo nombre es Aristóteles. Wow, Sócrates, Aristóteles, pórtate bien. Sócrates, Aristóteles. Decía. Solamente lo usaba. Mi papá realmente lo usaba cuando, tú sabes, cuando me regañaba, cuando me hablaba duro, usaba los dos nombres. Sí, efectivamente mi papá era periodista, era un hombre con un don de palabra impresionante, además pintaba. Mi mamá canta también, entonces en mi casa siempre hubo ese tema artístico, esa vena artística importante y siempre mi papá cultivó en nosotros la posibilidad de expresarnos a través del arte, ¿no? Entonces siempre fue como un caldo de cultivo para que naciera ese interés por la actuación, sin duda. ¿La psicología de la universidad te ayudó también para las artes, para la actuación? Sí, tú sabes que siempre me hacen esa pregunta. Efectivamente, el tema de la psicología te ayuda a tener un conocimiento de los personajes diferentes, a abordarlos desde un punto de vista, digamos, más técnico. Hasta desdoblarte con el personaje, ¿no? Meterte. Sí, a explorarlo de una manera diferente, aunque a veces hay que tener un poco de cuidado con eso, porque cuando te quedas mucho en la razón, entonces a veces le quitas cuerpo y le quitas espontaneidad al personaje. Entonces he aprendido a usarlo en su justa medida, porque si no me quedo como mucho analizándolos y eso no pasa a la acción y para el espectador entonces se convierte en una cosa más falsa, ¿no? Claro. Entonces he tratado como de balancear un poco esos dos platos allí para que sea un poco de pasión y un poco de razón, ¿no? Tú fuiste parte de la historia de nuestro cine porque la única película con el premio Goya, Azul y no tan rosa, bueno, fuiste parte también protagónica allí, ¿no? Sí. Y creo que ha sido uno de los grandes logros de la cinematografía venezolana, ¿no? Sin duda, Azul y no tan rosa, bueno, le debemos ese gran logro a Miguel Ferrari, escritor y director de la película, en el año 2014. Por cierto, hace un par de días o 3 días se cumplieron ya 6 años de habernos traído el Goya, que es como el Oscar español, a la mejor película iberoamericana. Y fue un acontecimiento muy especial. Todavía recuerdo estar allí, pues en esa alfombra roja, mirando para los lados, así como pajarito en rama, viendo a todos esos ídolos, actores españoles y directores a los que siempre había admirado. Y además tuvimos la gran fortuna de ir un montón de actores a recibir el premio. Fue una experiencia muy, muy especial. Y efectivamente Miguel Ferrari, director de la película, hizo historia, porque, bueno, nunca una película venezolana se había traído este premio, que es un gran galardón de cine. Además de los 15 premios que tiene la película. Yo tuve la fortuna de estar también en Montreal y en Hamburgo, en 2 festivales de cine internacionales con la película, y la reacción del público fue increíble, ¿no? Yo pensaba que los alemanes iban a ser un poco más cuadrados. Fríos, ¿no? Sí, pero pues para que veas que no, la gente muy conectada y muy emocionada con la película. Creo que el lenguaje de la película, que bueno, finalmente es el lenguaje del amor, el lenguaje universal del amor, de la fraternidad, conecta a los públicos independientemente de su origen, ¿no?
mira, televisión, cine, pero ¿qué porcentaje y qué fuerza tiene el teatro en tu vida? Porque tiene más de 30 obras, ¿no? Sí. Yo recuerdo una que hacías de Carlos Gardel, ¿verdad? Correcto, el Día que me quieras. El Día que me quieras. De José como la Ignacio canción. Cabrujas, así es. Una gran obra, la quiero muchísimo y para mí ha sido un reto interpretar a ese personaje porque además, como bien sabes, Tony, ese personaje fue estrenado originalmente por Giancarlo Simancas, un actor icónico y emblemático de nuestra televisión y nuestro cine también. Entonces siempre existía la referencia de, bueno, esto lo hizo Giancarlo, ¿cómo lo va a hacer Sócrates? Sí, ¿no? un listón alto, ¿no? Listón alto, sí. Han sido muchos personajes en el teatro. El teatro es la escuela, definitivamente. Es el espacio donde nos formamos los actores, donde imaginamos, donde creamos. Y definitivamente, bueno, es la plataforma y el trampolín, obviamente, después para el cine y la televisión. Al menos en mi caso ha sido así, ¿no? Claro. Siempre vuelvo al teatro para nutrirme, para conectarme con Bueno, los dicen orígenes. que un gran actor de cine o de televisión tiene que haber pasado por el teatro. Sin duda. Y yo creo que todas las disciplinas son fundamentales. Yo tenía al principio algunos prejuicios con la televisión y me descubrí después aprendiendo muchísimo en la televisión. La televisión te permite ser mucho más espontáneo, te permite resolver rápidamente, tener que aprenderte los textos rápido porque tienes que grabar 2 escenas un día, 3 escenas, 14, ¿no? Entonces te da esa habilidad y esa agilidad que no te lo da el teatro porque a veces tienes 2 meses, 3 meses para ensayar, pero te da un nivel de profundidad diferente que no te da la televisión. Entonces las cosas se complementan, Claro, sin duda. la televisión te hace dinamismo, pero ahí tienes a la gente en el teatro, ¿verdad? Que ve la expresión y el reflejo cercano, ¿no? A ver qué te dice la gente también por las redes, Gerardo. Mira, por las redes, así como yo, que tenemos muchísimas dudas, así que vamos a nuestro canal de Instagram, donde la gente ha hecho algunas de las preguntas que usted muy amablemente va a responder para que ellos se queden tranquilitos en casa. Por acá, ¿cómo fue su experiencia? ¿Está seguro que fue José Gregorio o fue con Dios? En referencia al milagro. Sí, bueno, esa pregunta se refiere a mi experiencia personal con un adenocarcinoma con el que fui diagnosticado en el año 2017, en diciembre del 2017, y comencé un proceso pues largo de sanación. Me sometí a los diferentes tratamientos, quimioterapia, radioterapia, cirugía. Yo vengo de una familia muy mixta en cuanto a creencias. Mi padre era agnóstico, casi ateo, mi mamá sí era muy creyente. Y en ese proceso, a través de mi hermana, descubrí la posibilidad de acercarme a la figura de José Gregorio Hernández. Y fue para mí una especie de revelación, porque comencé a creer muchísimo más. Comencé a entender que había una energía diferente a la energía que regularmente yo calificaba de lo religioso, porque precisamente al ser psicólogo siempre tenía una orientación muy racional de las cosas, ¿no? Para mí, José Gregorio Hernández es un canal de Dios, sin duda, y yo sentí una conexión muy fuerte, muy potente, y sigo creyendo en él como una posibilidad. Claro, además que ambos, Dios y José Gregorio Hernández, van de la mano para crear milagros como estos. Por acá, sigues presentando la obra Gregory Canal de Fe. Esa también es mi duda. Sí, sin duda. Estamos ahorita en este momento precisamente en temporada con Gregory Canal de Fe. Estamos en el Teatro Backstage de Latillo. Nos queda una función el próximo domingo a las 5 de la tarde. Y a partir del 22 de este mes entramos en el Teatro Trasnocho. Vamos a estar 3 fines de semana allí en temporada. Y en esta obra, Gregory Canal de Fe, yo precisamente cuento pues cómo fue mi experiencia de sanación y cómo fue mi contacto con José Gregorio Hernández. Ok, entonces en la próxima parte seguiremos con las preguntas para dar el pase a Tony, pero tenemos unas cuantas bien interesantes por acá. Así es. Bueno, y yo quisiera que unemos en ese tema, la siguiente parte, porque Seguro. es muy interesante y es de vida y hay que contar muchos detalles que tú viviste. Con el gran actor Sócrates Serrano. Hemos hablado de parte de su historia, pero en la actualidad tiene Gregory Canal de Fe, que además es una puesta en escena, un espectáculo teatral importante, ¿no? Y él como dramaturgo, pues sabe que cuando uno tiene vivencias personales, directas, ¿no? Y sobre todo espirituales, es
todo fluye, todo se da solo, ¿no? No hay que estar como que poniéndose el papel de, sino de uno mismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y tú lo viviste, ¿no? Y te hizo, pues, cambiar la vida el cáncer. Y yo en ese sentido también te puedo apoyar por todo lo que viví también el año pasado, ¿no? Y al final del camino uno se da cuenta que, bueno, hay que vivir cada día con mucha más entrega en la vida y de manera mejor, ¿no? Sin duda. Estas experiencias límite, Tony, tú lo sabes bien porque lo viviste efectivamente, nos conectan con la esencia de la vida. Es decir, nos damos cuenta que trabajamos buscando una idea de éxito y de felicidad que muchas veces es muy falsa, que es la idea que nos han enseñado, ¿no? Y que a veces es una carrera contra el tiempo. Y cuando estamos muy cerca de la muerte y de situaciones límite como esta, nos damos cuenta que lo simple es lo valioso, que los vínculos, que las querencias, que lo importante es el ahora. Sí. Pero lamentablemente pues tienen que suceder estas situaciones críticas para despertar y para renacer, ¿no? Que fue precisamente lo que yo pude experimentar y bueno, es lo que cuento en esta obra. Escuchaba la música ahora aquí en tu estudio a todo volumen y no puedo evitar emocionarme, sí, y conmoverme. Porque lo tuyo fue, bueno, un acercamiento al doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Sí, así fue, así fue. Yo comentaba en el otro espacio de la entrevista que yo no era creyente y un día mi hermana pues me vio bastante deprimido cuando estaba empezando el tratamiento y me dijo, vístete que vamos a ver a Gregory. Yo no entendía de qué me estaba hablando. Entonces le digo a Gregory, ¿quién es Gregory? Vístete que vamos a Gregory, a casa de Gregory en la Candelaria. Y cuando vamos llegando me dice, vamos a la iglesia, que aquí están los restos de José Gregorio, en la iglesia de la Candelaria. Y fui a una misa muy especial, muy emotiva, y a partir de allí comencé a investigar sobre José Gregorio Hernández. Descubrí que era un gran científico, el padre de la medicina moderna en Venezuela, un gran académico, un hombre sumamente creyente. Y me empezaron a suceder muchas cosas con José Gregorio, muy particulares, que antes yo la llamaba coincidencias y ahora la llamo diosidencias. Y luego de eso, una mañana, cepillándome los dientes, tuve la sensación en mi cuerpo y la claridad absoluta de que tenía que hablar de José Gregorio a través de mi trabajo como actor. De alguna manera fue como una especie de misión, ¿no? Exactamente. Y así fue. Y comencé este proceso de búsqueda de cómo hacerlo hasta que me llegué a manos de Miguel Isa, que es el director de la pieza. Y Miguel se ha portado como una especie de terapeuta creativo porque en un proceso de 9 meses hemos construido este espectáculo que es muy hermoso porque cuento pues cómo fue este viaje de sanación y cómo fue este contacto con José Gregorio como puerta y como canal de fe. Y un poco lo que pretendo es abrir una posibilidad y darle un mensaje de inspiración a las personas que quizás eran no creyentes como yo, hablarles de la voluntad, de la fuerza, de la energía que implica la fe como espacio de sanación personal. Muchas veces nos alejamos de eso porque estamos contaminados de muchos elementos muy externos, ¿no? Y no guardamos un tiempo para la espiritualidad. Y un poco lo que pretendo con Gregory Canal de Fe es eso, es dar ese mensaje de posibilidades. Y cuando uno está en la frontera, pues hay un jamaqueo ahí, ¿no? Para ver las cosas diferentes. Durísimo. Y yo también debo contarte, ¿no? Y no lo he contado así como públicamente, ¿no? Pero mucha gente sí me ha preguntado, bueno, ¿y por qué esa virgen siempre en el escritorio durante el programa y tal? Y bueno, que hemos vivido este tema del cáncer, que hemos superado. Y a mí también me pasó algo similar, increíble, porque yo nunca he sido un creyente de estatuillas, ni de vírgenes, ni de cosas que vayan más allá del interior de uno quizás, ¿no? O más natural, no puestas por el hombre, pero bueno, 2 días antes de la operación, en una vela puesta en mi casa, pues tuve una manifestación clara, increíblemente pues clara, inexplicable de la Virgen, que descubrí después que era del Valle. En el momento era una Virgen hasta que, bueno, empieza a tomar fotos y le mandan los amigos y te dicen que es la Virgen del Valle. Qué belleza. Y 2 días después de la operación, también como ratificando pues ese cuidado. Así que por eso está aquí Vallita, ¿no? Siempre con nosotros y en el escritorio. Bueno, a ver qué dice Gerardi, por favor, con las redes. Mira, conmovida por supuesto con lo que ustedes nos están comentando, porque yo también he vivido experiencias mágicas de milagros con la Virgen de la Rosa Mística y la Milagrosa, y definitivamente yo quiero pedir un aplauso, pero para ustedes, porque creer también es de valientes y dar estos mensajes motivadores a todo el
del público también es importante. Vamos a nuestra cuenta de Instagram, que quedaron unas preguntitas pendientes por allí para nuestro invitado. Allí las tenemos. Una de ellas es que si has ganado premios como actor y cuáles son tus próximos proyectos. Sabes que uno de los premios que yo siento que he recibido como actor es cuando uno hace personajes icónicos, personajes particulares, como por ejemplo ese personaje que yo hice en Azul y no tan rosa, que se llamaba Fabricio, este médico que se enamora, ¿no? de su pareja y que quiere hacer familia. O sea, ese personaje yo no me di cuenta de lo que representaba para miles de personas hasta que mis redes sociales comenzaron a explotar y la gente me escribía. Me paraba en la calle y me decía cosas, y son esos, yo creo que ese es el mayor premio, ¿no? que nosotros los actores podemos tener, el reconocimiento y hacer esos personajes que trasciendan y que den un mensaje, ¿no? hacia las personas. Bueno, por ahí formalmente he sido nominado a varias veces. Últimamente fui nominado a los premios de la Academia de Cine por El Vampiro del Lago, que fue la última película que hice. Y ahí estoy, ¿no? Sigo dando mi batalla, ¿no? Te reconforta eso de los premios. Claro, eso es lo importante, seguir allí, que la confortación mayor es el aplauso y la admiración de la gente, como muy bien lo dijiste. Sin duda. Y por acá, José Gregorio Hernández te sigue inspirando para tu carrera artística, obviamente, como nos has dicho, sí, ¿no? Sí, porque, y ahí mezclando esas dos preguntas que están allí en la pantalla, precisamente Gregory, para Miguel Isa, que es el director del proyecto y para mí, es un gran proyecto. Yo quisiera ahora hacer un audiovisual sobre lo que fue el proceso artístico de llevar la enfermedad, convertir el dolor en arte. Quiero hacer ese audiovisual para que eso genere un legado y para que pueda ser difundido a muchas personas. Queremos hacer un cortometraje de ficción sobre José Gregorio Hernández y bueno, soy un poco ambicioso, pero mi proyecto final es hacer una película sobre la vida de José Gregorio. Qué bien. Entonces, bueno, qué es un proyecto paraguas Así y es. ahí estamos Y es poniendo un el corazón. agradecimiento además, como debe ser. Bueno, Sócrates, yo me alegro verte también. Y yo hermano, también, me alegro eres muchísimo un que estés luchador, bien. Gracias. un sobreviviente. Tú también, gracias. Y mucha suerte. Y a ver la obra, ¿ah? Ya lo saben. Gracias por venir. Gracias a ti. Queridos amigos, recuerden que pueden acostarse con nosotros y disfrutar. Tenemos reiteraciones a la 1 de la tarde, lo mejor de la semana, el fin de semana. Pero eso sí, los queremos siempre allí, del otro lado del cristal. Gracias por estar allí. Chao. Cariño mío, tú siempre has sido la que me mueve el piso. Mujer hermosa, yo quiero estar contigo. Resolvamos cuando No hay que llorar la muerte, es mejor celebrar la vida. Jaime Sabines.